El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx y ahora vamos a hablar sobre la violencia en el noviazgo. Nos preocupa mucho ver que de pronto los jóvenes llegan con, incluso se queman con cigarro unos a otros, se avientan las copas, se gritan, besan a otro chico u otra chica para darle picones y ofender al novio. En fin, es una cosa impresionante y lo más impresionante es que siguen siendo novios. Entonces sí queremos analizar el fenómeno y encontrar la forma de prevención, así como de tratamiento. Están con nosotros Saúl Alfredo Guadarrama Ruiz, él es subdirector de Equidad y Servicio a Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud, y también la doctora María Teresa Pavía López, directora del Centro de Orientación Pedagógica Sociedad Civil. ¿Cómo están, Saúl? Tere, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, Tere, buenos días. Bueno, esto es lo más triste, que siguen siendo novios a pesar de la violencia, como si fuera una forma de relación aceptable entre ellos, como si lo dieran por hecho, como que esto así es, y de nada sirve cambiar de novio porque lo mismo va a pasar, ¿no? Parece como que no tuvieran expectativas de una buena relación. ¿Tú qué nos dices, Saúl? Bueno, definitivamente las relaciones en los jóvenes se van dimensionando y van generando condiciones, van habituando actitudes, ¿no? Y van obviando muchas otras. Hay conductas violentas, por ejemplo, que trascienden en niveles, por ejemplo, psicológica, física, y vamos generando también, o se van generando en los jóvenes en sus relaciones de noviazgo, tolerancia, ¿no? Fue un pellizco, no me dolió, o nada más te empujé poquito, o nada más te estoy celando poquito, o te celo por amor. Entonces esas situaciones van generando que los jóvenes vayan justamente generando esta tolerancia respecto a conductas violentas. Y bueno, pues en nombre del amor y la confianza también van aceptando esta situación, ¿no? Bueno, muchos de los fenómenos que hemos analizado en este set de televisión con líderes de las organizaciones de la sociedad civil, nos dicen que eso siempre ha sucedido. Ese tipo de cosas siempre han pasado respecto de distintos asuntos, pero esto no creo que haya pasado antes, Tere Pavía. No, yo no coincido con ese punto de vista. A mí me parece que hay situaciones que se han ido exacerbando y que es curioso cómo a veces el lenguaje de alguna manera nos complica las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, lo que planteaba en este momento Saúl respecto del concepto de la tolerancia, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? No me parece que sea un contexto de tolerancia, sino más bien una habituación inadecuada de relaciones humanas. ¿Y dónde la aprendieron? Mira, el contexto de la violencia es un concepto muy... La violencia en sí es un concepto muy complicado, ¿no? Porque para unos violencia es la guerra, mientras que para otros violencia puede ser eso, un pellizco, ¿no? Y entonces, bueno, ya se van clasificando. Pero en el fondo yo creo que se puede aprender en casa, y esto es algo muy dramático también, ¿no? Y también a través de las caricaturas y los medios de comunicación y las noticias se van alimentando de cosas tóxicas y entonces van vomitando aquello tóxico que consumen, ¿no? Sí, a mí me parece muy grave, por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación, y es evidente, ¿no? ¿Y qué significa? Que en estas relaciones humanas se van planteando situaciones en donde son modelos para los jóvenes, y entonces, claro, los jóvenes ven que se gritan, que se golpean, y en este sentido también podríamos plantear mucho el tema de la pornografía. Es dramático cómo la pornografía ha conducido a los jóvenes a una visión patológica de la sexualidad. Y esto a mí me parece muy grave dentro del contexto social, porque aunado a los medios de comunicación y en una familia disfuncional, hombre, aquello se vuelve una bomba social, ¿no? Ahora, el gobierno ha sido muy tímido para hablar claro, para hablar de valores trascendentes, para hablar del amor, sobre todo en los jóvenes, el INJUVE. Dime qué se ha atrevido a hacer donde reconozca la relación de los jóvenes con Dios, con el Creador, la relación de los jóvenes con el amor verdadero, la relación de los jóvenes con la verdad y lo verdadero. ¿Qué se ha atrevido a hacer en ese sentido o le guardan tanto respeto a la ONU que por eso no se atreven a hablar de la verdad?
En las acciones que estamos llevando a cabo en el Instituto Mexicano de la Juventud estamos trabajando respecto al fortalecimiento del individuo, de la persona. En este sentido, en la resignificación de valores, por ejemplo, el amor que implica y qué es para los jóvenes, y bajo un trabajo de herramientas y habilidades sociales, se responde ante una situación de que la integridad de la persona es importante. Tiene un tema también de corresponsabilidad en que cada uno de los que participan en este espacio, en esta sociedad, sean corresponsables de cualquiera de los temas que tenemos a que enfrentarnos, a problemas de violencia, consumo de sustancias, en fin, todas las problemáticas a las que nos enfrentamos como ciudadanos, como ciudadanas, y que requerimos de nuestra participación, requerimos ser nosotros responsables de nuestros actos y asumir también las consecuencias, tanto sean positivas o negativas, respecto a alguna conducta que nosotros enfrentamos. Estamos trabajando, próximamente estaremos presentando un programa de violencia, la prevención de la violencia en el noviazgo, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Mexicano de la Juventud, 3 instancias que trabajamos justamente para dar seguimiento a las acciones que hemos hecho en tema de prevención, ¿no? El instituto, a través de la generación de políticas públicas, y que trabaja a través de capacitaciones, asesoramiento a instancias municipales y estatales, y el fortalecimiento también a proyectos juveniles. Bueno, todo esto que hemos dado justamente para dar las condiciones de programas educativos, ahora se va a fortalecer justamente con esta vinculación interinstitucional. Ahora, la prevención es a nivel capacitación, es a nivel un discurso, doy una conferencia, doy un curso sobre integridad humana, corresponsabilidad y asumir consecuencias, libertad responsable, sí, con esta capacidad para asumir consecuencias. Sí, es prevención universal, hay diferentes niveles y acciones que se llevan a cabo. Nosotros es importantísimo, reconocemos el Instituto Mexicano de la Juventud, que el trabajar con la familia es prioridad, y también es muy importante. Muchos de estos problemas, la familia puede ser ese factor protector total en un joven. Entonces trabajamos tanto en la capacitación de personal con los diferentes programas, a personal que trabaja con jóvenes. Muchas veces, por ejemplo, trabajamos con el tutor, con el orientador, o incluso con el padre de familia, o nada más trabajamos con el orientador o con el propio joven. Las escuelas nos llaman, oye, ven a dar una plática de prevención, y siempre a los jóvenes. Entonces vamos a los jóvenes, posiblemente demos una plática o demos una conferencia, y ellos a lo mejor salen muy motivados, muy positivos respecto a su relación con los demás. Llegan a la casa y la primera conducta violenta la tienen con la mamá o el papá. Entonces, para nosotros es muy importante que las principales esferas sociales de los jóvenes trabajemos con ellos, es decir, padres de familia, instituciones y con los propios jóvenes. Claro, antes si un novio te gritaba, tú decías, oye, ni mi papá me grita, ¿no? Y ahora, claro, si mi papá me pega, pues voy con quien me pega, porque pegar es sinónimo de ser amado, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que por eso planteaba hace un momento la cuestión del aprendizaje que hay a veces en casa, ¿no? Y aunado a esto que decíamos de los medios de comunicación, y lo que pienso es que hay un problema de fondo, desde mi perspectiva, y este problema de fondo es la dignidad humana. ¿Cómo se concibe a la persona? ¿Sí? Si la persona no se sabe persona, si no entiende lo que significa la dignidad de la persona, entonces evidentemente, pues si mi papá me grita, me golpea o me pellizca, entonces va viendo como conductas similares, y entonces va siguiendo como patrones, y entonces parece que hay un determinismo brutal, ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda el papel de la libertad humana? Y eso creo que es un punto muy importante. En este sentido, yo no conozco específicamente esos programas que tú has planteado, pero me parece muy importante que habría que como revisar de fondo este concepto antropológico, ¿no? ¿Qué entiende la Secretaría de Gobernación por la persona humana? ¿Qué entiende el Instituto Mexicano de la Juventud por la persona humana, etcétera? Porque tú planteabas hace un rato el tema de la ONU, ¿no? Que es una complicación internacional terrible. Sí, claro, podríamos preguntarte, Saúl, ¿cuáles son aquellos tratados internacionales que ha firmado México que han incidido en las propuestas del INJUVE? Que me interesa muchísimo. Sí, bueno. Porque la verdad es que si no tenemos ni identidad sexual clara,
Entonces, ¿cómo vamos a tener paz en el corazón? Imposible. Sí, claro. Imposible. Y si el INJUVE apoya ese tipo de propuestas de una pérdida de identidad y que se vale andar 3 juntos, 2 hombres con una mujer, 2 mujeres con un hombre en la cama, ¿cómo no va a ser violento eso? Bueno, vamos a también a aclarar que el trabajo que se hace desde el Instituto en cuanto al tema de prevención, bueno, nos apoyamos de justamente de estos convenios, por ejemplo, la firma de Beijing, de CEDAW, ¿no? Para la prevención de la violencia hacia las mujeres. Pero independientemente de la prevención de la violencia hacia las mujeres, dicen otro tipo de cosas, otros tratados. Sí, esto de la libertad sexual y esto de tantas anomalías, ¿no? De tantas irregularidades, de tanta negación de la vida y de la creación, de la naturaleza, de las leyes naturales. O sea, digo, eso es violento, eso genera violencia, porque cuando hay confusión, hay violencia. Sí, ahora también hay que comprender que el noviazgo es una relación de 2 personas, ¿no? Que no viven juntas, por ejemplo. O sea, hay que tomar en cuenta todas esas situaciones, porque ahorita decías, bueno, 3 en la cama, pues eso no es un noviazgo, ¿no? Ahorita nosotros estamos trabajando respecto a las condiciones. A menos que usen condón, ¿no? Diría el INJUVE y dirían otras instancias. O sea, se vale todos en la cama a menos que usen condón. Vamos y volvemos para pensar muy bien, porque es verdad, Tere Pavía, sí, la verdad es que sí me preocupa. Volvemos. Continuamos www.anunciacion.com.mx platicando con Saúl Guadarrama, subdirector de Equidad y Servicios a Jóvenes del INJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud, y Mari Tere Pavía, directora del Centro de Orientación Pedagógica, Sociedad Civil, sobre el tema de la violencia entre los novios.
Tere Pavía, ¿coincides conmigo con que la ONU ha incidido muy negativamente en las leyes locales de naciones, de los distintos países? Sí, yo recuerdo desde la reunión de Beijing, por ejemplo, como la única institución que estuvo en contra siempre de las conclusiones que ya llevaban previamente establecidas fue el Vaticano, ¿no? Y el Vaticano luchó en contra de todo eso, pero así como Beijing ha seguido, ¿no?, todo el proceso. Y claro, a mí me parece muy triste que la ONU, teniendo la declaración que tiene, porque si tú la revisas, habla en primer término de la dignidad humana, del respeto que se debe tener a la vida de la persona, el respeto a la vida, el respeto a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es claro, estaba en 1948, ¿no? Saliendo de la guerra, después de las consecuencias terribles de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa a partir de la Declaración de los Derechos Humanos? Que claro, la humanidad avanza, ¿no? La humanidad avanza como humanidad en el contexto de entender los derechos que cada persona tiene como persona y la importancia de la dignidad. Sin embargo, eso es de nombre, de facto no se realiza. Y no se realiza, ¿por qué? Porque las conclusiones de las siguientes conferencias han ido en contra de la vida humana. Tal es así que lo vemos clarísimamente en las políticas del aborto y cómo ha incidido todas estas políticas a nivel mundial, ¿no? Y cómo en nuestro país, tristemente, hemos aceptado y se han firmado, sin anuencia a lo mejor de los mexicanos, porque los mexicanos tenemos una visión mucho más tradicionalista, ¿no? Creo que hay minorías que están luchando por hacer cambios, pero a fin de cuentas la gran mayoría, si se hiciera lo que se hizo en California, aquí en México, de a ver quiénes aceptan y quiénes no aceptan, por ejemplo, el matrimonio homosexual o la pornografía, o en fin, una serie de temas complicados, estoy segura que en México eliminarían ciertas leyes. Pero desgraciadamente esto no ha sucedido, ¿no? Entonces, claro que la ONU ha incidido muy negativamente en todas estas políticas, en especial en nuestro país. Y yo creo que en cierta medida puede ser que haya afectado a esta institución como el INJUVE, ¿no? O como el INMujeres, ¿no? Que no tenemos ahorita su representante, pero bueno, el INJUVE y el INMujeres han sido muy vulnerables a las cosas de la ONU, a las propuestas de la ONU. ¿Cómo se defienden ustedes o cómo se libran un poco de, aunque se hayan firmado estos tratados, de todas formas a nivel institucional no estén promoviendo todo lo que la ONU propone? Sí, es complicadísimo en cuanto a hablar de leyes, normatividades, en fin, y aparte cuando no están contextualizadas, ese es también un grave problema, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de tolerancia, por ejemplo, o de situaciones que libertad no permitimos sexual, por ejemplo, o en otras condiciones, por ejemplo, simplemente un golpe, ¿no? Aquí en las zonas urbanas, por ejemplo, no está como mal visto también, ¿no? Es decir, nosotros vemos y a lo mejor no hacemos nada, pero nos alteramos, decimos que no está bien. Por ejemplo, nos vamos a comunidades, ¿no? Y vemos que los usos y costumbres de la comunidad pues implican justamente que sus formas y relaciones, esta normalización de estas conductas pues son en la población más que parte común, denominador de la forma de relacionarme, porque es en las formas en que yo me relaciono con esa persona. Entonces imagínate, a nivel internacional una ley y de momento llegar a una comunidad en Chiapas, eso es un grave problema que tenemos. Alguien decía, tenemos muchos Méxicos, ¿no? Entonces ese es uno de los principales problemas que tenemos. En primera, no somos humanos como en serie, ¿no? Hechos en serie, sino que somos justamente esta parte, esta individualidad, somos sujetos propios, somos condiciones, matices distintos, y estas diferencias es lo que hace rico a nuestra comunidad también. Pero además de que somos personas, también hacemos cultura todos juntos. Claro, por supuesto. Entonces se hace cultura de violencia o se hace cultura de paz, se hace cultura de vida o se hace cultura de muerte. Por supuesto, ¿no? Esta subjetividad colectiva de momento de lo que está bien, lo que está mal y el cómo me relaciono, ¿no? Es una situación muy complicada. La forma de violencia, yo muchas veces también lo manifiesto, es como la parte más cómoda de resolver un conflicto, es la parte más cómoda de cómo me relaciono con otra persona.
¿no? Una forma, es mejor gritar e incluso dar un golpe que poder negociar y platicar y entender, ser asertivo respecto a lo que siente la otra persona. Claro, requiere mayor esfuerzo de inteligencia y voluntad, el diálogo que el golpe. Habilidades, empatía, en fin, muchas series de habilidades y también valores que cada persona pueda tener. Ahora, se habla mucho de la tolerancia en este tercer milenio. Yo soy la única, creo, que dice públicamente es que hay que hablar de la mesura, no de la tolerancia. Si somos mesurados, no tienen ni que tolerarme ni los tengo que tolerar, todos mesurados. ¿Qué dices? Mira, yo sí creo que hay que rastrear el concepto. A mí el concepto de la tolerancia, como se entiende, bueno, me causa mucho conflicto, ¿no? Si partimos del concepto de tolerancia de Stuart Mill, de John Locke, en plena guerra religiosa, en Inglaterra, en Francia, en España, etcétera, ¿no? Y ante esa situación él escribe el ensayo sobre la tolerancia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comunicarnos, respetar al otro y aceptar las debilidades del otro, porque vivimos en un contexto social, ¿no? Claro, después viene Voltaire y hace un tratado sobre la tolerancia, ¿no? Y entonces, ¿cómo concibe la tolerancia? Es famosísima la frase, ¿no? De puedo no estar de acuerdo en lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo. Bueno, y a partir de ese momento ya la tolerancia es cualquier cosa. Y la panacea, ¿no? Claro, y hoy la tolerancia, ¿qué es? Mira, yo hago lo que se me pega la gana y digo lo que se me pega la gana y tú te aguantas. Porque por el respeto y la tolerancia, aquí cada quien dice y piensa lo que quieras. Dices, bueno, hay un concepto falso, total y absolutamente de tolerancia. Yo coincido contigo, tenemos que hablar de autocontrol, tenemos que hablar de una medida, y entonces fíjate cómo nos pasamos al tema importantísimo del tema de la virtud, ¿no? ¿Por qué? Porque si hoy en el contexto de la prevención que tú planteabas, Saúl, por ejemplo, me parece muy importante el concepto de la familia, porque de ahí provenimos, ¿no? Entonces, lo que se da en la familia es lo que se va a dar en el contexto social. De manera que, si hay una visión virtuosa dentro de la familia, siempre va a haber virtudes y vicios, ¿no? Hay cosas inadecuadas e inadecuadas dentro de una familia, cualquier familia. O sea, la mejor familia del mundo tiene problemas, ¿no? Lo que pasa es que, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Entonces, si buscamos este contexto de autocontrol, si buscamos este contexto de medida, decía Aristóteles, la virtud es el justo medio entre el exceso y el defecto, y hoy la violencia es un exceso brutal, ¿no? Y entonces, claro, ya no estamos manejándonos en ese término medio de virtud, sino que nos estamos yendo al exceso de tal manera que todo esto es tolerado. Y aguántate y agárrate, ¿no? Porque a ver, siéntate tranquilo, porque a ver de cómo te toca, ¿no? La situación social. Y yo creo que esto para los jóvenes son conceptos muy falsos. ¿Por qué? Porque se ha roto con el concepto familiar, se ha roto con el contexto de noviazgo. El propio noviazgo tiene que iniciarse en un contexto de amistad. ¿Qué es la amistad? Es querer el bien del otro. Y si el noviazgo es una relación mucho más cercana, para mayor conocimiento, pues hombre, poco a poco tiene que ser un proceso de búsqueda de la mejor situación para el otro, del bien del otro. Y entonces tendríamos mesura, tendríamos virtudes y tendríamos cada vez más lo que Víctor Frankl va a llamar el enamoramiento, ¿no? Nos iremos enamorando del otro, solo que desgraciadamente esto ha ido cambiando muy dramáticamente. Dramáticamente, pero también porque los adultos de mi generación para arriba hemos sido muy cobardes para no reconocer que no estamos siendo felices siendo todos divorciados. O sea, y las instituciones, por respeto a los divorciados y a los hijos de divorciados, no están afrontando el tema, no están diciendo de frente la verdad. La verdad es que es una generación sangrante, es una generación de un gran duelo, que no está satisfecha, el papá y la mamá que no vive con su consorte, con quien tuvo hijos, y que no puede dar a sus hijos la plenitud de vida que los hijos esperaban en su desarrollo, en su primera infancia y adolescencia. Entonces, aunque se habla de la familia multicolor y multiforme, sí, no, y así se presenta, bueno, todos somos familia, ¿no? Y familia, pues aunque papá vive en una casa, mamá en otra, incluso la nueva esposa o las nuevas esposas de tu papá y los nuevos esposos de tu mamá, pues se integran a la familia. O sea, hablamos con mucha tolerancia de este dolor, de este duelo, y no queremos herir susceptibilidades, pero no nos hemos atrevido a decir que no estamos siendo felices.
Y a los jóvenes no los puedes educar en el amor si no se reconoce y transparenta que papá y mamá no se supieron amar, porque no pudieron, porque no tuvieron las herramientas por algo, alguna cosa pasó en ellos, que una generación completa es un desastre en el amor. Y nuestros hijos, los herederos de ese legado, pues de esa situación devastadora. Pero entonces, ¿cómo recuperarías la historia de la familia para decirles a ellos el modelo real de familia es donde papá y mamá están juntos? No, pues aunque tu papá y mamá hoy no estén juntos y estén sufriendo, sí, claro, por ello. Pues digo, para recuperar a lo mejor la familia como la concebíamos y como la entendíamos hace varios años, pues... Pero es que como es, no es como la entendíamos, es que como es. Sí, aquí aunque no lo importante hoy. Es la resignificación. La resignificación, esto de entender qué implica el poderme relacionar y poder convivir en familia, ¿no? Como esta dinámica, desafortunadamente las situaciones de hoy en día, la dinámica propia de la mujer en la participación ya política, laboral, académica, en fin, todas estas situaciones, pues las familias han evolucionado también a la par de las tecnologías. O involucionado, y luego pues el feminismo, ¿no? Ya le diste al clavo y reconoces y me da gusto, porque aunque veladamente admites que fue el feminismo el que rompió a la familia, el feminismo exacerbado, claro que, bueno, no lo digas tú, fue mi interpretación periodística, tú estás libre de culpa de haberlo dicho veladamente. Ok, no, no, es que es cierto. Sí, y estas situaciones pues han vulnerado también mucho las condiciones de la familia y que han modificado también los roles y funciones que en algún momento se fueron construyendo. Hoy en día es justamente se ha resignificado estas formas de convivencia. Y vuelvo a repetir, no en todos los contextos en nuestro país, ¿no? Entonces la mejor forma, el mejor aporte del INJUVE debería ser volver a educar a los jóvenes en la caballerosidad y a las mujeres en la feminidad, creo. De regreso comentamos. Tere, bueno. Volvemos.
Bueno, entonces si reconocemos que la familia está rota y que no estamos siendo felices, podemos empezar por ahí y advertirle a los jóvenes que no miren a sus papás, sino que observen a lo mejor a los abuelos o a los bisabuelos, que se vayan a la historia de la familia y vean lo felices que eran antes las familias cuando papá y mamá estaban juntos, cuando el papá era el proveedor mayoritario porque la mamá estaba dedicada a alimentar no solo el cuerpo sino el alma de los hijos, a educarlos, y había una armonía hermosa. El señor sabía que su mujer dependía económicamente de él, y entonces procuraba estar al pendiente de todas sus necesidades. En cambio, las mujeres hoy creo que rechazan hasta que les paguen el café, ¿no? Tere Pavía. Sí, ha cambiado mucho, ¿no?, esta forma de relacionarse de los jóvenes y se sienten ofendidos. Las mujeres, por ejemplo, si se les paga el café o si tienen momentos o actitudes de caballerosidad, etcétera. ¿Por qué? Porque son autosuficientes, son independientes, son autónomas, etcétera. Y desdichadas también hay que decir. Puede ser, sí, puede ser. Sin embargo, yo te voy a decir, yo creo que ahí volvemos otra vez, yo hablaba de la dignidad humana como remontándonos al origen, y pienso que aquí también hay que remontarnos al origen. El ser humano es un ser eminentemente social y la sociedad contemporánea nos ha conducido bajo la visión del liberalismo económico a una visión individualista, en donde yo, a mí, me conmigo, ¿no? Lo demás no me importa. ¿Cuántas mujeres en el contexto del feminismo, por ejemplo, se separaron para autorrealizarse? Entonces, a partir de ese momento, y eso pasa en Francia y pasa en muchos otros lugares de Europa y finalmente llega a México, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta que yo necesito al otro y que en esta relación, primero de amistad fuera de mi familia, en esta relación de amistad entre hombres y mujeres se va gestando un gusto, etcétera, bien el tema del noviazgo, la relación de noviazgo, pues evidentemente si yo sigo con mi visión individualista, egoísta, no puedo haber. Decíamos hace un momento que el noviazgo tiene que ser una relación de comunidad, de reciprocidad, ¿no? Buscando el bien del otro, pero que sea recíproca. Claro, si el noviazgo en el momento presente elimina la reciprocidad por esta visión egoísta de la mujer, específicamente, como igual del hombre, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que se rompe, ¿no? Y entonces, ante la sexualización brutal de la sociedad que vivimos por los medios de comunicación, entonces parece que el camino fácil es, pues, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hoy es claro, hoy la gente ya no se está casando. Y además por puro placer, qué pobre cosa, qué pobre cosa, solo por puro placer. Toma al otro como objeto. Sí, y sin apertura a la vida, sin la emoción de tener un bebé, sin la alegría, sin la ilusión de vivir, de una vida en común para el resto de la vida. Sí, nada. Eso ya no existe. Nada. ¿No? Y todo eso es un duelo, todo eso habla, es un síntoma, todo eso es un síntoma, es un duelo tremendo, es una carencia horrible que se manifiesta, carencia de amor que se manifiesta en estas formas, ¿no? Claro. Y bueno, pero el INJUVE, decíamos en el corte, puede hacer cultura, tiene derecho como institución gubernamental a hacer cultura. Pueden hacer cultura de caballerosidad y feminidad. Si alguien se atrevió a romper con eso e hicieron cultura, que ya va más de 50 años que estamos sufriendo, 2 generaciones echadas a perder a causa de un feminismo exacerbado, ¿no pueden ustedes introducir una nueva forma de relación? Por supuesto que se hace en el día a día. O sea, desde que un joven entra a la institución, el que se genere respeto, el que se promuevan los valores, en el que se resignifique nuevamente, vuelvo a mencionar la familia, que para el instituto ha sido muy importante, y nuestras acciones van encaminadas a ahora, en todo momento, a poderlo compartir con la familia. Es decir, sí se está haciendo, sí se trabaja sobre ese tema. ¿Qué tipo de dinámicas haces? Me imagino a lo mejor un melodrama o alguna actuación, algún ejercicio, algún juego para que se recupere la caballerosidad, la hombría, la virilidad y se diferencie hermosamente de la feminidad. Se note, haya notables distinciones entre hombre y mujer. Pues en este sentido, vuelvo a repetir, los valores. Trabajamos, por ejemplo, con las masculinidades, que es ser masculino, ¿no? Y qué implica esta propuesta del INJUVE respecto a los roles y funciones que en algún momento la familia plantea, y no desde un hecho de categorizar y decir esto va a ser la mujer, esto el hombre, sino que
se haga para un bien común. Ahorita hablaban hace un momento y creo que también es una parte egoísta el poder también como delimitar esta parte, ¿no? Es decir, esto nada más le corresponde a las mujeres y esto no exclusivamente a los hombres, sino que tendría que ser una situación en la que justamente a través de un bien común la persona pueda desarrollarse de manera integral. Es decir, que una mujer se desarrolle como madre, como esposa, como novia, como hija, ¿sí? Como novia, en fin, todo. Sí, no solo como profesionista, efectivamente, ¿no? Porque muchas veces este descuido también que últimamente también se preocupa de la imagen, la parte laboral, esta cuestión del amor y de los sentimientos que pudieran estar implícitos, también se va olvidando. La calidad de vida emocional, hablamos de salud física, ¿no? Hablamos de cáncer, pero ¿qué está sucediendo con la salud mental de la población? Encontramos escasos lugares donde podamos acudir porque me siento mal y quiero que me puedan apoyar a responder a una necesidad de salud mental. Entonces tenemos también muchas cosas que hacer, no es un tema fácil, no es de verdad que necesitamos de sí, porque vas contracorriente. Necesitamos para esto que seamos corresponsables las ciudadanas, los ciudadanos, que sea corresponsable el propio gobierno y que también trabaje el gobierno y las instituciones contextualizadas a las problemáticas que se enfrenta la población. ¿Sí? La capacitación y especialización de profesionales también es muy importante. De momento las humanidades, si bien hoy en día los jóvenes también tienen esta idea de que las ingenierías y que todas las ciencias, sí es muy padre y necesitamos y requerimos de esos especialistas sin duda, pero también la parte de las humanidades también está esta resignificación, esta fortaleza nuevamente para poder consolidar y responder a las nuevas demandas de la sociedad, de estos síntomas que tú manifiestas, violencia, ¿sí? Agresiones, en fin, una serie de individualismo, el egoísmo, lo que comentábamos. Quisiera citar a Noemí Vasconcelos bajo este término que dice que no hay parejas felices, hay personas felices que hacen pareja, y eso es bien importante. Entonces también trabajar desde la individualidad, pero en un contexto social. Ahora, algunas personas nos están viendo en su computadora, nos sienten cercanos a ellos y están dispuestos a escuchar otra vez su corazón, pero después de estar tanto tiempo tan afuera de sí mismos, no logran hacer interioridad, no logran silenciar, no logran creer en su corazón. O sea, son tantas voces las que coinciden en decir que hombre y mujer son iguales, que aunque el corazón intuya, no soy igual a un hombre, soy súper diferente y tengo necesidades muy propias de mi ser mujer y además de mi particularidad como persona, ¿no? Entonces, ¿cómo recomiendas, Tere Pavía, ese creer en el corazón, creer en tu intuición, volver al sentido común? Claro. A mí me gusta mucho el concepto de Pascal de las razones del corazón, ¿no? Esas razones del corazón que, en efecto, es escúchalo. ¿Cómo lograrlo? Pues a mí me parece que es muy difícil. Es muy difícil si no hay la intencionalidad específica de búsqueda. Pero la búsqueda tiene que ser orientada hacia la verdad. Si el ser humano no busca la verdad, se va confundiendo. Entonces hoy hay un montón de cursitis, ¿no? Hay cursitis, curso de esto. Y, por ejemplo, el budismo que ha crecido de una manera impresionante porque la gente tiene esa necesidad como espiritual, ¿sí? El problema es el contenido, que es un vaciamiento. Lo que tenemos que hacer es como, en efecto, un proceso, me parece, de introspección, ¿no? Escúchate a ti misma, estás incómoda, vuelve a tu conciencia moral, ¿qué te dice tu conciencia? ¿Esto es adecuado o inadecuado? Yo me preguntaría, la violencia en los jóvenes, la muchachita que está siendo golpeada, o el muchacho que está siendo lastimado, ofendido, por el lenguaje soez y terrible que se usa, etcétera. En ese momento, ¿se siente feliz? En ese momento, yo preguntarme a mí misma, ¿soy feliz? ¿Me gusta esto? ¿Esto es lo adecuado? Porque en el fondo de la naturaleza humana hay una realidad de orden, de tranquilidad, que te da paz, que te da serenidad, que te da alegría, ¿no? Cuando tú estás bien, estás alegre y irradias esa alegría y contagias la alegría al otro, ¿no? Cuando estás mal, finalmente esto te hace sentir incómodo. Entonces, el problema es que hoy los jóvenes ya no se escuchan. Están con su aparato acá, o si no están en la computadora, y si no, oye, vas en el metrobús y estás metido, antes ibas al doctor y podías platicar con el que ibas, ¿no? Porque lo que esperabas y se te hacía cortito el tiempo. Hoy es la televisión. Entonces,
claro, vas a tomar un café con un amigo y es la televisión y el radio, a todos los más el celular y todo lo que traen en la mano. Entonces dices, a ver, ¿cómo es que no hay comunicación humana? Hoy que hay una maravilla de perfeccionamiento de la comunicación humana, hoy no hay comunicación humana, ¿no? Entonces esto es totalmente paradójico. Por eso, por lo tanto, me parece importantísimo el concepto que dice, de hecho a eso nos dedicamos en el Centro de Orientación Pedagógica, al tema de la salud mental. Es un tema crucial. Hoy la sociedad está enferma, hemos hecho una cultura de muerte. ¿Qué tenemos que retomar? La cultura de la vida. Estamos a tiempo en México, antes de destruir el concepto de familia, de seguir yendo en contra de esa familia. Cuando se habla de distintos tipos de familia, no hay tipos de familia, hay un concepto de familia. Una relación entre un hombre y una mujer que se unen para la manifestación del amor y la procreación y la educación de los hijos. Es que eso suena muy tradicionalista. Pues es que eso es la vida. Es que eso es, y hay palabras para muchas cosas. Puedes decir cada cosa con el nombre más adecuado. Familia es lo que acabas de decir. Y lo que nos está faltando es reconocer que en ese espacio había alegría y paz, y que vale la pena volver a vivir en familia. Que las siguientes generaciones que tengan valentía y arrojo para romper con el feminismo exacerbado, recuperen nuevamente el deseo de ser felices. Sí. Así es, que es una tendencia natural del ser humano. Entonces escúchate a ti mismo, busca la verdad en primer término, ¿no? Busca la verdad y escúchate a ti mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? ¿Te estás incómodo? ¿Algo te molesta? Busca una ayuda profesional para reencontrar un camino. ¿Y qué tipo de herramienta utilizas o cuál es la corriente terapéutica que utilizas en el consultorio? Nosotros tenemos una terapia cognitiva conductual, ¿sí? Que es en donde se busca que la persona sea consciente de sus propios problemas, vaya eliminando sus ideas irracionales y poco a poco vaya como ordenando, a través del proceso terapéutico, ordenando su vida hacia una responsabilidad y una visión adecuada del mundo para dirigirse hacia la felicidad. Y también enseñas a pensar. Tú eres doctora en filosofía, Tere Pavía. ¿Aportas herramientas filosóficas? Yo no soy terapeuta. Sí. ¿No? Tenemos un grupo interdisciplinario de especialistas. Pero habrás educado a tus especialistas en algunas herramientas filosóficas. A nuestro personal, por un lado, y por otro lado, yo misma doy orientación a la familia, ¿no? Cuando es necesario. ¿Por qué? Pues porque no se necesitan grandes cosas. Claro, hay que tener pues una preparación profesional, etcétera. Pero sobre todo lo que tú decías hace un momento es como el contexto del sentido común, de la búsqueda de la verdad y de la manifestación del amor. Mi abuela le decían, oye, Lola, ¿cómo hiciste para educar a 12 hijos? Muy bien, les fue a todos, bendito sea Dios. Pues solamente los amé. Me parece maravillosa su respuesta. Claro. En la familia lo que tenemos que hacer es amarnos, punto. Pero un amor recto, no un amor torcido como el que se encuentra a veces en estas relaciones de noviazgo violento, ¿no? Un amor recto, dirigido hacia la plenitud de la persona. No, y no creo que sea tan difícil. No, yo creo que además es el grito, es el alarido social del corazón, digo. Ahora, estas culturas orientalistas que han llegado y que te enseñan el no apego, ¿no? El aquí y el ahora, hablando con tu yo, que qué aburrido todo el día con tu yo, sin encontrar una relación divina con Dios, y luego el no apego. El no apego cuando todos somos dependientes, somos interdependientes, ¿no? Entonces el no apego ha empujado a la sociedad de Occidente al individualismo. Terriblemente. ¿Y cómo pueden ustedes como INJUVE contradecir esas ideas y poner la idea de la relación? Sí, terriblemente. Lo que acaba de decir la doctora es magnífico, simplemente cuando dice de estas herramientas de comunicación. Bueno, la familia, vemos por ejemplo cuando hacemos los talleres y las actividades de análisis con la familia, pues vemos que por ejemplo se acerca el hijo, mamá, tengo un problema, y sí, está la mamá lavando, ¿no? Escuchando el agua, escuchando un programa, y entonces todos estos son distractores. Entonces, mamá, puedo, digo, como en chiste, ¿no? Mamá, ¿puedo echar una bomba? Sí, hijo, ¿no? Y hasta que la mamá reacciona, procesa la información. Y dice, ¿qué me dijiste? ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿No? Entonces, pero si tú me diste permiso, es decir, no hay una comunicación efectiva, y sí es bien peligroso. Y no hay eso porque no hay tiempo para escucharse.
no hay tiempo, ¿no? No nos damos el tiempo. No nos damos el tiempo, porque el tiempo lo hay, pero ha sido como secuestrado de nuestra vida el tiempo, ¿no? Sí, con tantos distractores, claro. Y nos dejamos. Así nos dejamos, pero no, aquí se trata de salvarse, de ser felices, ¿no? Entonces, si vemos al mundo grandotote, decimos que hay un puñado de gente millonaria y un 75% de gente súper pobre que grita justicia social, basta ya y justicia social. Pero si tú exploras entre esta mayoría pobre, o pobre en extremo, o sin comida, que hay muchas formas de definir lo mismo, solo un puñadito chiquito está dispuesto a vivir en la familia, en la paz, en la alegría, en el amor. Los demás usen condones, acuéstense con todo mundo, aborten, hagan lo que quieran. Claro, con razón sigue siendo mayoría pobre, porque mientras que no haya valores, no va a haber organización social hacia la justicia social por la que todos claman. En la medida que se siga viendo al ser humano como cosa, este puñadito seguirá siendo rico, habrá un restito de gente libre que ame el amor, la vida, la familia y la paz, y un montón de gente pobre, pues, que está consumiendo la ideología de hoy, de todos contra todos, ¿no? Y estos son millonarios porque es la economía de guerra, el narcotráfico, bla, bla, bla. Así que de ahí que es muy importante que la violencia por lo menos la paremos entre novio y novia. Tere Pavía, ¿cómo cierras el programa? Bueno, yo no quisiera que nos quedáramos con una visión pesimista, sí, ¿no? Porque parece que hemos visto que todo es terrible. Sí. No, yo soy muy optimista porque considero que la vida es maravillosa y que la vida siempre se abre camino, ¿no? De alguna manera. Yo no estoy tan segura que sea solo un puñadito de gente. Yo creo que el bien no se nota mucho el mal. Yo digo que el mal es rojo, ¿no? Porque se nota siempre. En cambio el bien no se nota, pero hay mucho mayor bien que mal, porque si no este mundo ya estuviera destruido. Entonces todos estos procesos, o todo este canal de bien, todas estas personas, millones y millones y millones de personas que buscamos la familia, el bien común, etcétera, etcétera, creo que somos ese contrapeso. ¿Cómo se elimina el mal con el bien? Entonces estos ejemplos son importantísimos para ir minimizando, pero a fin de cuentas, ¿cómo vamos a lograrlo? Reforzando la familia. Solo reforzando la familia, que es el origen de la sociedad, aunque se escuche como muy tradicionalista y muy cursi, finalmente toda esta visión de familia, una familia donde hay un amor recto, finalmente va a ser el camino adecuado hacia la plenitud de la persona. Claro, un trampolín para bonitos noviazgos de sus hijos con otros, ¿no? Y luego matrimonios felices y así, ¿no? ¿Tú cómo cierras? Bueno, pues igual, detectamos puntos. Uno, escucharse, hacernos caso. Si no me siento bien, ya lo decía la doctora, que estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos también esta parte natural de saber qué nos hace sentir bien y qué no, hacernos escucharnos. La familia sin duda va a ser para nosotros también muy importante como institución, porque va a depender, es el principal factor protector para que los niños, los jóvenes y la propia, todos los miembros de la familia puedan fortalecerse y salir bienaventurados de todas las dificultades que la propia vida presenta por propia forma y dinámica propias de la vida. Sin duda, pues también acercarse a los profesionales. Esto es una parte muy importante de nuestro cuerpo, sin duda, al igual que las demás, pero esa tiene una función también muy específica. Necesitamos salud mental, acudir también a las instituciones, tanto de gobierno federal como locales, que puedan recurrir, tienen al instituto para poder acudir, y nosotros los atendemos y los canalizamos a nivel nacional y buscar los mejores espacios que se adecuen a sus necesidades. Muy bien. Y bueno, pues sin duda el autocuidado y también la corresponsabilidad y la resignificación de valores serán también muy importantes. El autocuidado de emociones y no solo del cuerpo, ¿no? Nada de que el condón no te protege el corazón, el condón te protege otras cosas y a medias. Bueno, pues muchísimas gracias, Saúl, gracias Tere Pavía. Sus datos han estado apareciendo en pantalla, así que las personas se pondrán en contacto con ustedes. Recomiendo amplísimamente a la doctora María Teresa Pavía López. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Panamericana.
y pues es mi maestra, es una mujer preparadísima. Les recomiendo muchísimo que acudan a su consultorio al Centro de Orientación Pedagógica Sociedad Civil. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.